Hola, bienvenido al podcast de Amarillo, un espacio para desconectarte y conectarte con lo que verdaderamente importa. Tú, un espacio donde charlamos, aprendemos y crecemos contigo. Acomódate y siéntete como en casa. Bienvenidos a Como en Casa, el podcast de Amarillo donde vamos a charlar, aprender y crecer sin límites. Soy Germán Giraldo y bienvenidos a este quinto episodio donde vamos a hablar de un tema crucial para el país, la biodiversidad. Y también vamos a hablar de cómo la construcción puede promover esa protección y conservación de la biodiversidad. Vamos a hablar de prácticas sostenibles, vamos a hablar de cómo puede haber un equilibrio entre la biodiversidad, la naturaleza y la construcción. Y para eso tengo dos invitados espectaculares. Carolina Pacheco, que es la directora de Derecho Ambiental, Sostenibilidad y Servicios Públicos de Amarillo. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida aquí a Como en Casa. Mil gracias. Buenísimo. Bueno, y tenemos también a un gran invitado que es Eduardo del Valle, que es director de la práctica de Derecho Ambiental de la firma Almaster y también es miembro de la Junta Directiva de Terrazos, que es una compañía que se dedica a operar y estructurar inversiones sostenibles. Bienvenido, Eduardo. Hola, Germán. Hola, Carolina. Bueno, muchas gracias por el espacio. Están muy lindas estas sala modelo del bosque. Sí, como en casa. No, sí, pues me siento en mi casa. La verdad es que está muy chévere. Muy bueno. Bueno, bienvenido, Eduardo. Vamos a comenzar con una pregunta y es, a ver, la biodiversidad es una palabra muy grande, ¿no? Tiene muchas aristas. ¿Cómo la definirías y por qué es tan importante para el país? Pues me encanta que arranques diciendo que es una gran palabra porque no puede ser diferente a eso. La biodiversidad, digamos, es la unión de la cantidad de diferentes modelos de vida de diferentes tipos de seres, ¿sí? Microorganismos, fauna, flora, suelo, agua, en ecosistemas terrestres, insulares, marinos. Es el conjunto de todo lo que normalmente llamamos naturaleza, ¿sí? Es como la sumatoria de todos estos elementos. Buenísimo. Eduardo, ¿y cómo estamos hoy en Colombia en términos de biodiversidad y qué amenazas y alertas se están presentando? Bueno, siempre hemos dicho que Colombia es el segundo país más biodiverso. Siempre uno se dice, bueno, ¿y después de quién? Después de Brasil. Sí, eso es lo primero, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, porque siempre le dicen a uno, no, que es el segundo. Bueno, después de Brasil. Ahora, eso en términos prácticos, ¿qué significa? Hoy tenemos, aunque tenemos un país con un tamaño mucho más chiquito que Brasil, tenemos el 10% de la biodiversidad del mundo en nuestro país. Y eso se representa en ecosistemas insulares, en páramos, en bosque seco, bosques húmedos, sabanas, por dicho, donde tú mires cualquier parte del país es biodiversidad. Y eso hace que esa sea nuestra mayor fortaleza y riqueza. Ahora, eso es lo positivo. Ahora, obviamente, en la medida que tenemos muchas actividades en lo largo y ancho del país, pues también tenemos unos desafíos. Tenemos unos temas de deforestación, se va corriendo la frontera agrícola, la frontera ganadera. Hay actividades que, en general, todas las actividades generan impactos, pero hay unas que tienen unos impactos desmedidos o que no tienen tanto control. Entonces, eso también pone mayor presión sobre los colombianos porque tenemos una gran responsabilidad a nivel mundial. Ahora, parte del éxito, digamos, de lo que viene este año es la COP de biodiversidad. Eso es lo que va a ocurrir ahorita en Cali. Entonces, somos los anfitriones de la reunión de todos los países en la que vamos a hablar de biodiversidad. Esa es la COP. Esa es la COP. Y Ya. vamos a liderarlo. Y el país está haciendo todos los temas para poderlo liderar. Entonces, hay unas discusiones a nivel internacional. Va a venir muchísima gente, delegaciones de muchos países. No solamente gente pues, que viene oficialmente representando países, sino también ONGs, empresas, sectores, gremios. Y todos venimos a hablar de eso, de la biodiversidad, porque eso es común para todo el mundo, ¿sí? La biodiversidad, tenemos una gran representación en Colombia, pero todo el mundo hablamos de biodiversidad porque es el planeta en el que vivimos. No, y acabo de entender un gran dato y es que el 10% de la biodiversidad global con apenas 1% del territorio. No, imagínate. tremendo. Sí. Bueno, Carolina, habíamos hablado al principio de el equilibrio entre la construcción y la biodiversidad. ¿Qué está pasando hoy en el sector de la construcción para esa protección y preservación de la biodiversidad? ¿Qué está pasando? Bueno, Germán, te voy a responder, digamos, en dos sentidos. El primero es en materia general, a nivel de sostenibilidad, creo que hemos avanzado mucho porque tenemos conciencia. O sea, somos conscientes de la necesidad del cuidado, protección y conservación de la biodiversidad.
y en general en materia de sostenibilidad en la implementación de buenas prácticas en toda la cadena de la operación y construcción de los proyectos. Buenas prácticas en obra, economía circular, certificaciones en construcción sostenible. Entonces, esto es muy importante, o sea, la conciencia que hoy existe en el sector. Y en materia de biodiversidad, Amarillo hoy se ha querido posicionar y empoderar de prácticas sostenibles, de cuidado y protección de la biodiversidad. Nosotros creemos que el sector de la construcción está llamado a ser un aliado estratégico en este tema, porque para nadie es un secreto que nos han visto como el terror de la naturaleza o el terror de los ecosistemas, porque todo desarrollo urbanístico supone un impacto ambiental. Pero el problema no es crear un impacto, el problema no es llegar y hacer una tala. El problema es no compensarlo, el problema es no cuidarlo, no recuperar. Entonces, creo que hemos avanzado mucho, tenemos un nivel de conciencia, como te decía, diferente y particularmente desde Amarillo siempre buscamos cómo hacer más, cómo correr esa milla extra, cómo llegar e impactar positivamente y en eso estamos. Bueno, Carolina, me contabas que Amarillo es un pionero en el tema de la biodiversidad. ¿Qué están haciendo? ¿Objetivos, estrategias? ¿Qué están haciendo? Desde hace varios años, Germán, nos estábamos haciendo la pregunta de cómo podíamos ayudar, cómo podíamos tener un impacto, cambiar ese impacto que normalmente se ve como negativo a un impacto positivo, y diseñamos nuestra política de biodiversidad. Para eso buscamos un aliado estratégico que es Terrazos, experto en estos temas, porque este tipo de políticas tiene un componente técnico muy importante, que ya veremos más adelante. Para esto nosotros nos paramos en el mapa de nuestro país e identificamos cuáles son esas 17 ciudades y municipios del país en el que tenemos presencia y cuáles son esos ecosistemas en los que estamos impactando. Nos trazamos dos metas fundamentales o principales. Una es tener y procurar la conservación y protección del 10% de la biodiversidad en todos nuestros proyectos. Y la segunda, proteger 1000 hectáreas de ecosistemas amenazados en el país. Para esto tenemos y diseñamos 6 programas, entre esos tenemos biourbanismo, educabio, paisajes sostenibles, para cumplir esas metas. Entonces, nosotros sí consideramos que necesitamos y estamos en mora en el sector ya hablamos de la conciencia a nivel de sostenibilidad, ¿cierto? De prácticas sostenibles, economía circular, pero tenemos que seguir trabajando en esa conciencia a nivel medioambiental, en cómo buscar ese equilibrio entre lo urbano y lo ambiental, y esto solo se hace a través de la protección y conservación de nuestros ecosistemas. Eduardo ya lo dijo, o sea, ya dijo que somos el segundo país más mega biodiverso del país, por eso vamos a ser sede de la COP. No nos escogieron por otra cosa, o sea, esa fue, digamos, la razón principal, o tú me corriges. Entonces, ¿cómo aportamos? ¿Cómo hacemos esas inversiones voluntarias? Porque es que si nos quedamos solo en lo legal, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, en eso estamos, por eso hoy con orgullo podemos decir que somos innovadores y somos pioneros como primeros en nuestra política de biodiversidad. Buenísimo. Oye, y todo lo que me contabas de la política de biodiversidad, de que tenían varios programas, cuéntame a profundidad de alguno de ellos, porque suenan muy interesantes, muy ambiciosos, y ¿cuál te gusta más? ¿Cuál es el que le darías mayor profundidad de todo lo que están haciendo? Pues hace poquito discutimos eso en nuestro Comité Ejecutivo de Sostenibilidad, que es un órgano muy importante que tenemos en el gobierno corporativo de Amarillo, que es un comité que está conformado por las 5 vicepresidentas, casualmente todas mujeres, de Amarillo. Y hablamos, pues, si uno tiene que escoger cuál es el más importante. ¿Con cuál prioriza? Sí, ¿con cuál voy a priorizar? Entonces, obvio, pues Natalia, nuestra vicepresidenta de operaciones, hablaba de paisaje sostenible, de biourbanismo. Pero para mí, el más importante es Educabio. Y Educabio lo que va a hacer es eso, educar a todos nuestros grupos de interés de la importancia de la protección y cuidado de la biodiversidad. O sea, tan simple como cierre la llave cuando se cepille los dientes. Mire y cuide los animales. No mate cada animal que ve. O sea, busque ese equilibrio. Y lo que queremos hacer con Educabio es educar a nuestras comunidades, es decir,
las comunidades son uno de nuestros grupos de interés, uno de los más importantes, y tú sabes que nosotros tenemos un programa de comunidades sostenibles también pionero y muy importante en nuestra compañía, y trabajamos con agrupaciones sociales que creamos en cada uno de nuestros proyectos, y es llegar allá. O sea, hacer ese trabajo con ellos, hacer ese trabajo con nuestros aliados estratégicos, hacer ese trabajo con todos nuestros grupos de interés y educar. Educar es la palabra. O sea, si nosotros no aprendemos desde casa con nuestros hijos, pues no vamos a aportar ese granito de arena y pues no va a cambiar el mundo. Y entonces, educándonos, empezamos a educar el sector y empezamos a transmitir el mensaje en todo el país. Pero todos los programas son súper interesantes. Tenemos otro que es la recuperación de ecosistemas amenazados en el país, que es algo que estamos haciendo, que fue nuestro primer logro este año en el 2024, con la primera inversión voluntaria que estamos haciendo en materia de biodiversidad, que ya hablaremos de eso un poco más adelante. Pero para mí la educación es muy importante. Oye, me impactó mucho una cifra de 1.000 hectáreas. Eso suena gigante. ¿En dónde? ¿Dónde están haciendo todo eso? Lo vamos a hacer en todo el país. Esta política de biodiversidad y el cumplimiento de estas dos metas que te señalaba, las tenemos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, que nuestras metas están a 2030. Entonces, este año, con el primer logro que tuvimos fue la inversión de 2.000 créditos de biodiversidad en el Banco de Hábitat de Aguadulce Sumapaz, que ahí sí quiero que Eduardo, como líder de este proyecto, nos cuente un poco más, pero eso es un ecosistema amenazado del país porque este Banco de Hábitat se desarrolla en el bosque seco tropical, que es uno de los ecosistemas más amenazados del país, del cual éramos ricos, pero ahora tenemos un porcentaje mucho más pequeño. 8%, el 8%. De lo que había antes del bosque seco tropical, hoy en día solamente queda el 8%. El bosque seco tropical es un ecosistema súper sensible. Imagínate que yo te doy una jarra de agua y te digo, tienes que vivir con esto en 2 momentos en el año, 2 pequeñas épocas de lluvia, ¿sí? Mientras que hay otros ecosistemas donde tienes agua todo el día, todo el año, los 365 días. Entonces, este banco de hábitat, que es el Banco de Hábitat Aguadulce Río Sumapaz, es uno de los 14 bancos de hábitat que tiene terrazos. Tú me dirás, bueno, ¿y qué es un banco de hábitat? ¿Cierto? Porque, obvio, porque sí, bueno, mira, un banco de hábitat, eso es una figura que existe hoy en Colombia. Colombia es pionero en esto. Los primeros bancos de hábitat en Latinoamérica los creamos en Colombia, los creamos desde terrazos. Y es un área que está destinada a la conservación y restauración de ecosistemas. Nosotros nos hemos encargado de hacer esas inversiones en ecosistemas degradados, como decía Carolina, en bosque seco tropical. El que escogió ahorita para iniciar este proyecto de inversión, Amarillo, queda ubicado literal al frente de la nariz del diablo. Sí, como para que tú ubiques. Todo el mundo sabe que es la nariz del diablo. Todo el mundo sabe. Exacto. Es al frente, ¿sí? Y eso es puro bosque seco tropical. Ahí tenemos especies, tenemos 114 especies de aves, 14 especies de mamíferos, 95 tipos de especies de flora. Bueno, en fin. Entonces Amarillo tomó la decisión de hacer una inversión voluntaria. Carolina ahorita decía, es que hay inversiones que yo hago obligatorias, la que se deriva de una tala, ¿sí? Pero esto es, no lo hago porque me toca, sino porque quiero, ¿sí? Tú dirías, bueno, ¿y por qué van a hacer una inversión de créditos de biodiversidad? El crédito de biodiversidad básicamente lo que hace es garantizar la conservación de ese ecosistema por 30 años. Entonces, 30 años. Claro, es que eso es lo que es importante. Amarillo dice, mira, a mí nadie me está obligando, pero acá voy a poner para comprar 2.000 créditos para asegurar que estas áreas se conserven por 30 años. Perdón un momentico, yo tengo una duda. ¿Qué es comprar 2.000 créditos? Listo. Entonces, no es que compres la tierra, ¿sí? Tú lo que haces es comprar la gestión de la biodiversidad. ¿Esto qué hace? Estos proyectos se estructuran, se registran ante el Ministerio de Ambiente, el Ministerio lleva una contabilidad, entonces ahí se dice estos 2.000 créditos son de Amarillo y eso significa que no se pueden volver a vender 2 veces, ¿sí? Súper importante, ¿sí? Que eso es lo que se llama el double accountability. No vas a venderle 2 veces a las mismas personas el mismo árbol, no. Y te obligas, el estructural del proyecto y operador, en este caso Terrazos, se obliga a mantener eso por 30 años. Generas además empleos verdes. Entonces, en este banco, por ejemplo, tenemos 2 guardabosques, ¿sí? Y están encargados de poner los cercados, hacer las siembras, mantenimiento, senderos, monitoreos. Todo eso involucra la compra de los créditos de biodiversidad. Es garantizar que esas áreas permanezcan ahí por 30 años.
¿sí? Tú dirás, bueno, ¿y por qué Amarillo termina haciendo una inversión en el municipio de Nilo? Esto es en Nilo, Cundinamarca. Entonces, un poco como le enseñaban a uno en el colegio, ¿no? Como el ciclo del agua, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, Amarillo y parte de lo que fue el desafío y fue súper interesante al crear esta política de biodiversidad es, nos sentamos como terrazos con el equipo Amarillo y vamos a montar la política de biodiversidad, ¿sí? Vamos a ser líderes. No hay otra constructora que tenga esto en el país. Pero claro, una empresa como Amarillo que tiene presencia en 17 municipios hoy, seguramente más adelante tendrá más, pues uno dice, ¿cómo compagino eso? Fíjate solamente en Cundinamarca. Cundinamarca Amarillo tiene presencia en Bogotá, Sabana Centro, Sabana Occidente, pero también tiene en Ricaurte, ¿sí? Que son ecosistemas muy distintos. Entonces la política de biodiversidad tenía que entender que lo que se fijara le sirviera para los proyectos acá, pero también los proyectos, por ejemplo, los proyectos que tienen en Cartagena, en Barranquilla, en la costa, en Ibagué, en diferentes partes del país, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la relación, por ejemplo, con esta primera inversión voluntaria? Y vuelvo al ejemplo del colegio, ¿sí? Los proyectos, por ejemplo, que adelanta Amarillo en Ricaurte, abastecen sus aguas, entre otras, por ejemplo, del río Magdalena. Pero si tú quieres garantizar esto a futuro, pues, ¿de dónde viene el agua del río Magdalena? De todas las quebradas que los van tributando aguas arriba, ¿sí? ¿Cuál es tributario del río Magdalena? El río Sumapaz. Pues este proyecto está ubicado en la quebrada La Honda, que descarga sus aguas en el río Sumapaz, y el río Sumapaz a los 10 kilómetros en el río Magdalena, ¿sí? Pegado de Ricaurte. Entonces tú estás garantizando la permanencia y la garantía no solamente del recurso hídrico, sino de toda la biodiversidad que te contaba en este proyecto específico, ¿sí? Eduardo, clarísimo lo de las 1000 hectáreas, buenísimo ese dato, además porque pues uno no cree que una constructora esté pensando en conservar algo que está a 200 kilómetros de Bogotá y la razón, ¿no? Sí, y simplemente para complementar, este es el inicio. Y entonces ahorita empieza ya en su largo plazo Amarillo a ver cómo va a llegar a las 1000 hectáreas en los diferentes municipios y áreas donde está involucrado sus diferentes proyectos. Y así se van a construir esas 1000 hectáreas. Pero yo quiero complementar algo que tiene mucha importancia para nosotros en la creación de esta política, y es que todo fue pensado, o sea, todo es pensado. Como te decía desde el principio, cómo hilar el impacto que estamos causando, cuáles son esos ecosistemas y cómo hacer para mitigarlo. Entonces, pues ustedes dirán, como pero y Carolina habló al principio de cerrar la llave mientras uno se cepilla los dientes, ¿eso qué tiene que ver con biodiversidad? Si biodiversidad son plantas, animales, no, biodiversidad es eso, es agua, es cuidar nuestras fuentes hídricas, por eso ahí está toda la conexión, y en Ricaurte nosotros tenemos 4 proyectos. Entonces, como procurar esa conservación y protección integral, buscando hilar cada una de las cosas que debemos tener presentes. Buenísimo, y más aún en Bogotá que estamos sufriendo lo del agua últimamente, entonces hay que conservarla, y muy bien por ustedes que están haciendo eso. Bueno, Carolina, tú me mencionabas otro dato de ganancia de biodiversidad del 10% en los proyectos que hacen. Cuéntame un poquito más de eso, ¿de qué se trata? Listo, entonces volvamos a la meta como tal, es garantizar la conservación y protección de la biodiversidad en un 10% al interior de nuestros proyectos. Entonces, al principio te decía que esto es un tema también bastante técnico. Entonces, ¿esto cómo se mide? ¿No? Porque al final es, bueno, en el 2030, cuando usted vaya a mostrar cómo lo está haciendo, pues cómo lo midió. Entonces, cuando nosotros llegamos a un territorio, tenemos que levantar lo que hemos llamado una línea base. Y haz de cuenta como un checklist de qué hay, qué me encontré, qué me estoy encontrando en mamíferos, qué me estoy encontrando en aves, qué me estoy encontrando en especies, qué me estoy encontrando en el recurso hídrico, qué hay en términos generales. Nosotros tenemos proyectos en los diferentes tipos y clasificaciones de suelo. Suelo urbano, suelo de expansión, suelo rural suburbano y suelo rural. Entonces, cada tipo de suelo tiene ecosistemas y riquezas diferentes. Entonces, levantamos esa línea base en el territorio en el que llegamos y buscamos si hay que mantener algo o si tenemos que, desde el diseño y la estructuración del proyecto, crear ese 10% de biodiversidad, porque no hay nada más rico. O sea, dime tú, Germán, cuando te levantas y oyes el sonido de los pájaros y puedes ver verde y respiras aire puro, entonces eso es lo que queremos. Conservar y proteger el 10% de biodiversidad al interior de nuestros proyectos. Bien sea porque llegamos al territorio y está, porque uno como desarrollador tiene la opción. O sea, tú puedes hacer un diseño en el que talas todo
y haces de cero, ¿o no? O puedes sentarte y decir, listo, yo voy a proteger este corredor, voy a cuidar esta conexión, voy a hacer esto. Por eso hablamos de conciencia, por eso hablábamos de educación. O sea, algo que hemos aprendido es que no hay nada más rico que poder crear así, unir, cuidando la naturaleza, cuidando el medio ambiente, y al final, ¿sabes qué? Eso es un atractivo comercial, porque yo prefiero vivir en un verde, así esté en el centro de la ciudad. No, y hay que mantener ese equilibrio entre los dos temas. Buenísimo. Eduardo, ¿qué beneficios hay de integrar la biodiversidad en los proyectos de construcción? Bueno, esa pregunta es supremamente interesante e importante. Yo diría que hay varias cosas. Lo primero que yo diría es que los compradores, consumidores, los clientes del sector constructivo en general, cada vez es un cliente mucho más sofisticado, que está pensando, y no solamente eso, sino en general, bienes y servicios y productos, cada vez sobre todo sobre la base de la conciencia ambiental. Quiero ver que lo que estoy comprando, pues tenga una correlación y viva en paz con la naturaleza. Y en materia de inversiones de construcción, pues sí que eso es sensible e importante porque son los ahorros de la familia para comprar el apartamento, la casa, o la persona que ya pues está en un proceso de jubilación y quiere un espacio más pequeño, o que quiere tenerlo como una inversión, etcétera. Es decir, cuando se trata de inversiones en construcciones inmobiliarias, sector residencial o inclusive también el sector comercial, porque Amarillo hace no solamente vivienda, sino también comercio, es ¿dónde voy a tener mi actividad de vivienda, de comercio, digamos de lo que sea, y cómo es la relación con la naturaleza? ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces, primero es un beneficio de garantizar esa convivencia entre los humanos y la naturaleza como en un espacio agradable y un espacio que tenga de salud, ¿sí? No es lo mismo ir y vivir en un espacio en donde no tengas, perdón la expresión, pues solo cemento, a un lugar en donde hay una empresa que se preocupa porque haya en el paisajismo, en la estructuración del proyecto, espacios de convivencia con la naturaleza. Otra de las cosas que creo que vale la pena también señalar es, en esa línea base, tú también encuentras unas cosas, y es que muchas veces encuentras que tienes especies que no son nativas. Entonces, digamos, tenemos un problema grande en el país, que es el del retamo espinoso. Entonces, ¿el qué, perdón? Retamo espinoso. ¿Qué es eso? Mira, eso es una planta, esa la trajeron en los años... Invasora, calificada como invasora, la trajeron en los años 50, a tal punto que tiene una resolución del Ministerio de Ambiente que dice, donde haya retamo, retírelo, y tiene la forma como se dispone, porque eso empieza a... Hay que quemarlo, hay que quemarlo. Sí, afecta a la biodiversidad, empieza a tragarse, digamos, todo lo que hay alrededor. Entonces, parte del ejercicio que se hace en esto es, si yo encuentro esa especie, pues no la voy a dejar en mi proyecto porque me va a afectar la biodiversidad. Al contrario, la voy a retirar y vamos a sembrar especies nativas. Vamos a permitir que haya ejercicios de polinización. Entonces, esos beneficios en términos de paisajismo son importantes. En términos de salud son importantes. En términos del valor del activo también son importantes, porque no va a valer lo mismo un predio o un apartamento o una casa o una oficina o una bodega, lo que quiera que digamos que se esté trabajando en un área en donde haya absolutamente desconexión con la naturaleza, donde haya conexión con la naturaleza. Es como empezamos a articularlo todo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pensamos que la biodiversidad es algo que está allá, en la zona rural, ¿sí? Entonces, los grandes felinos, los grandes animales, pero es que la biodiversidad, por supuesto, está en esas zonas, pero también está absolutamente integrada a las ciudades, ¿sí? Entonces, buenísimo. Amarillo tiene una cosa que se llama la ciudad dentro de la ciudad. Y es entender cómo dentro de los proyectos empiezo a convivir no solamente con el mismo proyecto en sí, sino con la naturaleza, con espacios de esparcimiento, espacios que le permitan a la gente vivir feliz, ¿sí? Se trata de eso, es de vivir la ciudad y vivirla feliz en un ambiente, digamos, conectado con la naturaleza. Entonces son muchos los beneficios. Ahora, si lo miramos a nivel de país, fíjense que es una empresa que tiene en ese momento en 17 municipios. Entonces está impactando a 17 municipios, pero a la vez diferentes regiones del país. Entonces eso es parte del esfuerzo que se hace a nivel Colombia para ir en los diferentes lugares donde estamos generando, se generan los proyectos, generando un impacto positivo. Esa es como la forma como hay que entender, es un impacto positivo en la naturaleza. De naturaleza positiva. Exacto. Y eso es un concepto muy importante. Como dice Eduardo, tú me preguntarás qué es naturaleza positiva. Entonces, cuando hablamos de naturaleza positiva es hacer más. Cuando hablamos de naturaleza neutra es lo que hablábamos de, pues, lo de ley, ¿no? Yo compenso, entonces hago esto, compenso esto. Pero naturaleza positiva es hago más. Por eso termina con un balance
positivo. O sea, ¿estás dejando mejor de lo que encontraste? ¿Se Sí. podría decir? Pues, se puede decir, pero es como al final tienes un positivo en tu cuenta porque Sí, haces ok. más. Buenísimo. No, definitivamente los beneficios creo que son todos. Bueno, esto decirlo suena fácil, pero hacerlo me imagino que es difícil. ¿Qué retos, Carolina, se han encontrado al desarrollar todo esto, al poder integrar esa biodiversidad con la construcción? Hay varios retos, pero me quedó algo en la cabeza y hemos hablado de conciencia, hemos hablado de educación y también podemos hablar de transparencia, Germán. Digamos que uno en este sector obviamente se enfrenta, y pues me imagino que todos, pero particularmente en esto, pues uno tiene muchos auditores, ¿cierto? Y los auditores son pues todos los grupos de interés. Entonces, ahorita que Eduardo ponía el ejemplo del retamo espinoso, no todo suma, hay cosas que hay que retirar. No todos los cuerpos de agua que están presentes en los predios son cuerpos de agua naturales, hay cuerpos de agua antrópicos y legalmente a los cuerpos de agua antrópicos se les da otro manejo. Hay humedales naturales, hay humedales antrópicos. Entonces, esto es muy importante porque ahí es desde el principio que se hace este balance. Entonces, eso es importante y me refiero a la transparencia, es porque en nuestro ejercicio nosotros hacemos esos análisis, hacemos esa línea base. Entonces, para empezar a responderte, uno de los principales retos es poder cuantificar técnicamente y medir técnicamente cómo estamos cumpliendo esos programas y cómo estamos cumpliendo esas metas. Y detrás de eso hay un trabajo gigante a nivel de todos los equipos. Se tiene que sentar la vicepresidencia de operaciones con la gerencia de desarrollo, con la gerencia de proyectos, con el diseñador, con construcciones, a ver cómo vamos a hacer esas mediciones. El equipo de diseño tiene que ver entonces cómo diseña el proyecto de manera que cumpla ese 10%. Y a nivel de inversiones, pues esto tiene que financiarse de algún lado, ¿cierto? Porque estamos hablando de inversiones voluntarias. Entonces, lo que tenemos diseñado y pensado en Amarillo es que cada uno de nuestros proyectos destine un rubro presupuestal para algo que se llama inversiones voluntarias. Con esto creamos una sola bolsa y vamos priorizando el cumplimiento de nuestros programas. Este año, como ya lo hablamos, nuestra priorización fue la inversión en 2.000 créditos en el Banco de Hábitat de Agua Dulce Sumapaz. El otro año, las inversiones pues las definiremos de acuerdo a lo que vaya teniendo conexión y sentido con nuestras metas. Buenísimo. Y entonces hablamos de los retos, ¿no? De eso que era difícil y que te entiendo que la medición también es complicada y se necesita mucho tiempo para eso. Pero hablemos ahora de las oportunidades. A los desarrolladores, a los constructores que trabajan en la biodiversidad, ¿qué oportunidades se les presenta al trabajar en eso? Pues uno podría decir que comercial, ¿no? O sea, lo que decíamos, pues tú prefieres comprar un apartamento en que abras la ventana y suenen los pajaritos y tengas verte, pero yo creo que la mayor oportunidad es dejarnos de ver como sector, como alguien que acaba con la biodiversidad. Yo creo que nosotros podemos empezar a cambiar esta imagen y vernos como aliados estratégicos para la protección y cuidado de la biodiversidad. Yo creo que eso es una oportunidad gigante que tenemos que empezar a explorar como sector. Desde Amarillo ya, o sea, más que subidos en el bus, hace mucho en materia de sostenibilidad, pero hoy, digamos que abiertamente en la protección y cuidado de la biodiversidad, pero yo creo que esa es la mayor oportunidad bajo mi punto de vista, o sea, vernos ya como aliados estratégicos para la protección y cuidado de la biodiversidad. Además, porque en Amarillo tenemos un eslogan en materia de sostenibilidad con el que nos identificamos 100% y es: actuamos en el presente pensando en el futuro. Lo que hagamos hoy es lo que le va a quedar a nuestras próximas generaciones. O sea, yo sé que tú tienes un hijo, no sé, Germán, si tú tengas hijos, pero... Dos hijas, Carolina, y me pregunto. Carolina tiene un proceso. Yo tengo Está en uno, proceso. dos. pero hay que pensar en eso. O sea, pues no sé, a mí la conciencia de mamá me ha alborotado muchas cosas, pero entre esas, eso. O sea, ¿y qué ejemplo estamos dando? De nuevo, educación, conciencia. Entonces, para mí esto es un tema un poquito más romántico, ¿sabes? Veámoslo como aliados estratégicos, o sea, volvámonos guardianes de la biodiversidad en la medida de lo posible. Yo te diría adicionalmente que al final del día, cuando tú involucras la naturaleza en tus proyectos constructivos, tú lo que estás haciendo es creando un modelo de vida.
¿sí? Y eso es lo que estás transmitiéndole a la persona que te está comprando, pero el apartamento va a estar ahí o la casa va a estar ahí por años. O sea, es que un modelo de vivir en paz con la naturaleza, en armonía con la naturaleza, y eso se representa no solamente en salud física, sino también en salud mental. Y eso es súper importante. Creo que parte de lo que nos dejó, por ejemplo, la pandemia es la importancia de la salud mental. Y la salud mental, un ingrediente para su construcción y su fortalecimiento, es el contacto directo con la naturaleza, con la biodiversidad. Conectarse con la naturaleza. Conectarse. Totalmente. Bueno, hemos hablado del sector, ¿no? Pero hay un tema también que es importante para el desarrollo de todo esto, es políticas gubernamentales, regulación. ¿Qué está pasando alrededor de eso y qué se necesita para que esto siga creciendo? Bueno, esa es una pregunta muy chévere por varias razones. La primera, como dijimos, Colombia está liderando la política pública internacional de la biodiversidad. Y eso se ve reflejado ahorita en la COP que tendrá lugar en Cali este año 2024. Pero adicionalmente, acá, digamos, tenemos dos niveles. Tenemos un nivel nacional y un nivel local. La forma como está estructurado, digamos, el sistema jurídico colombiano, tenemos las normas que salen del Ministerio de Ambiente, del Congreso de la República, lo que le aplica a todo el mundo, pero también hay un ejercicio de autonomía territorial, que son las corporaciones autónomas regionales o las autoridades urbanas donde lo hay. Entonces tenemos esos dos niveles, tenemos las decisiones en conservación, restauración, biodiversidad, compensaciones del sector regulado a nivel nacional y también las locales. ¿Sí? Entonces, a nivel nacional, ¿qué tenemos? Hoy tenemos una resolución que es la 256 que regula lo que decía Caro, y es cómo se compensa las sustracciones de reservas forestales, componentes de medio biótico en proyectos que requieren licencia ambiental y en las talas. ¿Sí? Pero adicionalmente, y hoy en día el Ministerio de Ambiente está trabajando en una actualización de la política pública de biodiversidad, lo cual viene la política y luego tendrá que salir una nueva norma que profundice, digamos, las compensaciones del sector regulado. Pero adicionalmente, a nivel local, las corporaciones autónomas regionales también vienen creando compensaciones. Entonces, por ejemplo, aunque a nivel nacional no existe compensación cuando pides una concesión de aguas o para un permiso de vertimientos o para una ocupación de cauce, hay autoridades que a nivel local lo hacen. Entonces, tienes esos dos planos. Entonces, tienes autoridades al nivel local regulando en el marco del conocimiento de su propio territorio y autoridades a nivel nacional que van dando la política pública y las normas generales. Parte del desarrollo de la política pública, de la política de biodiversidad Amarillo que se hizo fue entender esos dos niveles de complejidad, porque como ellos tienen operaciones en 17 municipios, esos son 7 autoridades distintas. Okay. Entonces, es entender cuáles son las normas nacionales que le aplican a los proyectos, pero ojo que acá tiene unas diferentes, ¿sí? Unas mucho más estrictas, porque toda norma local parte de la base de que tiene que respetar la nacional y ser más estricta que la local. Entonces, digamos que Colombia viene liderando el tema. Hay temas, hay asuntos de gestión de compensaciones ambientales del sector regulado, que es lo que regulan las autoridades ambientales a nivel local, mucho más estrictas que las nacionales, y en paralelo se vienen dando estas discusiones. Entonces digamos que estamos liderando la agenda, el país sigue avanzando, este tipo de ejercicios del sector privado y autorregulación también promueven la generación de una política pública. Amarillo pues lo está liderando el sector de la construcción. No hay otra constructora que en este momento, digamos, tenga su política de biodiversidad. No hay, y te lo puedo decir con conocimiento de causa, no hay una empresa constructora en Colombia que haya comprado créditos de biodiversidad del sector voluntario. No la hay, solo Amarillo. ¿Sí? Bueno, y eso que va, claro, no, bien. Chévere, de eso se trata. Entonces, claro, eso lo que empieza a hacer es una cosa que empieza a mover, y de eso se trata la construcción, digamos, de ir más, como decía Carolina, es correr esa milla extra. Lo hago porque quiero, no porque me toca. Lo que me toca hacer, lo hago y lo hago bien. Como decía Carolina, transparencia, con ética, cumplimiento de mis obligaciones. O sea, eso está por sentado, eso no se discute, pero es, bueno, y después de eso, ¿qué más voy a hacer? Pero hay algo muy importante que yo quisiera complementar lo que dice Eduardo, un poquito respondiendo a tu pregunta, y es esa suma, digamos, como de autoridades y de normas puede ser un plus o una limitante. Y nos ha pasado, como dice Eduardo, pues al estar en 17 ciudades y municipios del país, tenemos interacción con diferentes autoridades ambientales a nivel regional. Y cada una de ellas tiene su propia regulación. Entonces la regulación puede ser muy estricta, es decir, pequeña, se puede acotar en que, por ejemplo, por compensación solo puedo hacer siembra.
Y hay otras corporaciones que tienen un portafolio mucho más rico en opciones para compensar. Entonces, eso también hace que uno pueda correr esas millas extras. Entonces, entre más avancemos a nivel de regulación en cada una de esas corporaciones y se vuelvan más ricos esos portafolios ambientales que me permitan a mí que esas compensaciones legales yo tenga opciones, pues va a ser mucho más fácil para uno como desarrollador volverse más creativo, ¿sabes? Porque hay cosas que pues si uno quiere ser creativo, pues uno lo es y aquí está la muestra. Pero a veces cuando pues no se puede ser tan creativo porque tal vez no es una constructora muy grande, sino una que está empezando y le toca empezar por lo de ley. Si lo de ley le ayuda a salir del esquema solo de la siembra y poder hacer, por ejemplo, compensaciones por pérdida de biodiversidad, pues va a ser mucho más fácil tener esos aportes. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo que a mí me encanta siempre contar y es, nosotros compramos en el 2021 62 hectáreas de bosque seco tropical, casualmente es el mismo ecosistema del Banco de Hábitat de Agua Dulce Sumapaz, en la Reserva Forestal Protectora El Palomar en el municipio de Piojó, en el Atlántico. Este trabajo lo hicimos con la CRA y recuperamos de esas 62 hectáreas 15 con la siembra de más de 20.000 especies nativas que ayudaban a la conservación y protección de ese ecosistema. Y esas 62 hectáreas se las entregamos ya a la corporación, quien es titular, para que ellos tengan la protección y cuidado. Y entonces hay otras industrias que siguen haciendo esa compensación y van sumando a la protección de ese ecosistema amenazado en el país. Pero eso solo fue posible porque teníamos la opción en el portafolio. Entonces eso también es un tema muy importante porque podemos tener limitantes o podemos tener pues varias opciones y es muy importante seguir trabajando eso a nivel regional en el país. Buenísimo. Bueno, Eduardo, para finalizar, ¿qué pasos debería tomar alguien que quiera integrar la biodiversidad en los proyectos de construcción? ¿Cómo lo resumirías? Yo diría varias cosas. La primera es la voluntad. ¿Sí? Sí. O sea, obviamente lo que es de ley, ¿sí? Entonces eso es súper importante. Pero lo primero es entender que en el ADN de las organizaciones, de las empresas constructoras, del sector de la construcción, es una conciencia, una voluntad de vamos a mejorar el entorno en el que elaboramos nuestros proyectos. Eso implica unos temas, digamos, gruesos. Fíjate que Carolina decía, vamos a dejar el 10% de nuestros proyectos para gestión de la biodiversidad. En términos de construcción son metros cuadrados que no voy a vender para la vivienda, para la oficina, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Lo primero es, cuando se toma ese tipo de decisiones, también hay unas decisiones que obviamente puede tener unas limitantes para un proyecto. Entonces, la conciencia y la voluntad. Luego de que tienes la decisión y lo vamos a hacer, es hacerlo técnicamente. Y eso es súper importante. Muchas veces, por el afán de tratar de cumplir, mostrar temas, beneficios ambientales, naturaleza, etcétera, y lo hemos visto, digamos, en nuestro ejercicio práctico en otros tipos de proyectos, la gente empieza a hacer siembras, ¿sí? Entonces, muchas veces creemos que la conservación es sembrar árboles. Entonces, los árboles, claro que hacen parte de eso, pero eso tiene una técnica, es cuáles son las especies, cómo las va a organizar. Hay especies que se llaman especies sombrilla, especies pioneras. Usted no puede llegar a sembrar en un área X número de especies, sino que tiene que irlas sembrando. Hay unas que dependen de que haya otras especies mucho más grandes. Entonces, técnicamente hay que hacerlo bien, hay que entender cuál es el contexto. Ojalá siempre sembrarse especies nativas, crear especies, corredores ecológicos, conectar, ver mi proyecto cómo está conectado en la ciudad o en la región en la que esté con otras áreas de importancia ecológica y diseñar el proyecto desde el punto de vista del diseño y el paisajismo a que haya una conexión. ¿Sí? Que sea en función de, que no solamente sea mi parquecito, no, es cómo esto lo articulo, ¿sí? Con la ciudad. Entonces, esos son las claves, es la voluntad, la conciencia, la técnica y yo diría la transparencia. Que quede claro qué fue lo que yo encontré y cómo lo dejé. Y siempre dejar las cosas mejores de las que estaban. Y sobre todo, eso al final se ve reflejado en los mejores productos. Y que la gente, mejor dicho, diga, no, yo estoy que me compro ese apartamento, estoy que me compro esa casa. Yo quiero vivir ahí, yo quiero ese modelo de vida, yo quiero conectarme con la naturaleza. Eso es lo que yo quiero para levantar a mi familia, para mi vejez, para vivir solo, para vivir con mi mascota, con quien quiera que sea. ¿Sí? Quiero estar en un lugar en paz con la naturaleza.
Buenísimo. No, pues Carolina y Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Yo me voy con varios aprendizajes. Primero, tremendo el potencial que tenemos como país en términos de biodiversidad. Increíble ese dato del 10% global sobre 1% de superficie. Tremendo. Segundo, que la biodiversidad y la construcción pueden ir de la mano perfectamente. Pueden coexistir, pero para que eso pase se necesita voluntad, conciencia, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de que queremos hacerlo. No por cumplir una norma, sino por querer dar la milla extra y entrelazar esos dos términos y que coexistan de una manera armónica. El famoso capitalismo consciente, ¿no? Capitalismo consciente, totalmente. Y los felicito por hacer todo esto, porque dar esa milla extra y pensar más allá de la construcción y construir ecosistemas y preservarlos, mantenerlos, pues es una gran hazaña y eso también es construir país. Entonces, felicitaciones. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí en Como en Casa. Otro episodio más que se nos va, pero muy enriquecedor. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Estos episodios están buenísimos. Y pues acuérdense que aquí estamos en Como en Casa. Chao. Como en casa, con Amarillo, donde charlar, aprender y crecer es sencillo. Es sencillo. Es sencillo.